Ustedes, hoy seguimos. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Hoy seguimos continuando con nuestra lectura, el segundo paso del principio de causa y efecto. Bueno, estamos continuando con el libro de Laín García y dice así, con la voz de tu alma, del libro de la voz de tu alma. Bueno, seguimos continuando. No dejes que el miedo sea más grande que tus sueños. La vida comienza cuando el miedo termina. Debes saber algo, nuestra mente es la mayor guionista de culebrones de la historia. Su misión, como te he dicho antes, es protegerte, es mantenerte dentro de la zona de confort. Ahí ella se siente segura. La zona de confort de tu mente es todo aquello que ella conoce. Pero no te engañes, es todo aquello que ella conoce, sea esto bueno o malo. No importa, ella se siente segura, incluso en la desgracia. ¿Has visto que hay personas que disfrutan en su desgracia? Les encanta el papel de víctima. Conozco una persona que trabaja más de 12 horas al día, gana poco dinero, tiene problemas para llegar al final del mes. Eso le provoca tensiones en casa y su pareja se queja de la situación porque además de no poder pasar tiempo con ella, tampoco pueden tener la tranquilidad económica. ¿Por qué ocurre esto? Están en su zona de confort. Su vida es un desastre. Tú lo ves y piensas, pero no se da cuenta. ¿Por qué no quiere cambiar? La respuesta es muy sencilla. Tu mente hará todo lo posible para que tú te quedes dentro de tu zona de confort y te dará todos los argumentos necesarios para que lo hagas. Y será tan convincente que tú mismo lo creerás sin cuestionarte. Como mucho, como es como luchar contra tu mente, es como luchar con tu mente, contra tu propia mente. Esos argumentos que utiliza tu mente para mantenerte dentro de tu zona de confort e impedirte tomar acción recibe el nombre de excusas. Cada vez que decidas emprender algo para encaminarte hacia tus sueños, tu mente te dará todas las razones posibles para que no lo hagas. Y su arma más poderosa es el miedo. Comenzarás a pensar frases como, ¿y si no lo logro? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si me sale mal? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si la palabra favorita de la mente es y si? Todos los pensamientos o decretos que empiecen por y si y sean negativos son excusas y están fundamentados en el miedo. Bueno, aquí hay un- una frase de Laín García, un apunte, una nota pequeña que dice, hasta Jesús de Nazaret fue un hombre de acción. Recorría todas las partes predicando y haciendo milagros. Un ciego le decía, quiero ver, y Jesús decía, mira. Un paralítico quería caminar y le dijo, coge tu cama y camina. A Lázaro le dijo, levántate y anda. Acción, 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 con convicción. Bueno, hasta ahí podemos comentar. Adelante, Fer. Madre mía, esto sí que se pone más loco, ¿no? Bueno, en realidad, como dice el título, no dejes que el miedo sea más grande que tus sueños, porque, y como hablábamos ayer, hay dos formas, bueno, de hecho hay muchos miedos más, y se expresan de diferentes maneras.
Hay un miedo que te paraliza, no haces nada, te quedas pensando o pensando y te quedas estática o estático. Y el otro miedo es que te hace reaccionar demasiado rápido, que haces una cosa, la otra y la otra, la otra y al final no haces nada y todo lo haces a medias o mal. Entonces creo que son miedos. Me ha pasado, personalmente me ha pasado y eso también es bien feo. De hecho, he roto ventanas por estar con miedo de esa forma. Accionar con miedo es muy, muy raro y, y no funciona. Entonces hay que tener mucho en cuenta eh, cómo vamos a utilizar el miedo, gestionar correctamente el miedo, ¿sí? Entonces, de hecho, me encanta hablar del tema del miedo porque había también mostrado cómo se puede utilizarlo al miedo como un aliado estratégico para poder avanzar. ¿Sí? Decirle miedo, sé que estás ahí, sé que no te vas a ir nunca, pero si hacemos algo juntos o esto juntos, lo vamos a lograr. ¿Me acompañas? Entonces el miedo dice, sí, claro que sí, entonces nos vamos. Entonces, esa es la forma de que podemos utilizar correctamente el miedo. Sí, porque el miedo nunca lo vas a eliminar, nunca, siempre va a estar ahí contigo. Pero si lo rechazamos, lo ignoramos, siempre va a estar, no lo vamos a poder controlar. Entonces, aquí nos dice que tenemos una mente que siempre nos guía a una zona de confort. No sé si les ha pasado, pero y yo aún sigo sintiéndolo. Por ejemplo, en las mañanas digo, son las 4:50 y algo. Todavía creo que tengo que esperar hasta que suene la alarma y porque me hace un poco de frío y me da todavía sueño, voy a dormirme un poquito más. Entonces mi mente empieza a pelear conmigo y dice, sí, sí, falta un poco más. Digo, pero ya son las 5. No, no, todavía falta, está haciendo mucho frío. Entonces, siempre estoy en pelea con mi mente. Entonces, la cosa es que cuando aprendamos a dominar esta mente y que ya no se mantenga en una zona de confort, creo que es la mejor estrategia de que podamos salir de ese lugar, poner y todos los días es así, no es solo cuando levantas de cama, es cuando tomas decisiones también, dices, me voy por acá, y luego tu mente dice, no, 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 es que ahí debe estar la señora, mejor por acá. Entonces, entonces tu mente te hace tomar a veces decisiones. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a controlar o cuando yo empiezo a controlar? Digo, por acá. Entonces mi mente dice, no, no, por acá no, mejor acá. Entonces yo digo, mejor por acá porque si es que no hago esto, o si es que hago esto, puede ser haber una oportunidad. Entonces, a veces con frío o con no frío, a veces, por ejemplo, el día de ayer yo estaba así como, me voy a, me voy a tal lugar. Y mi mente decía, no, creo que va a llover, mejor mañana, ya cuando sale el sol, y así, y digo, y después digo, no, después digo, no, 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 mejor me voy, pase lo que pase. Puede ser que haya algo, entonces mi mente, cuando me doy cuenta, yo ya estoy en ese lugar. Entonces yo creo que esa es la manera más chévere de tomar acción y dejar que las excusas te dominen, porque hay excusas disfrazadas, como dice el autor, son chéveres esas excusas que te hacen decir, sí, sí, mañana lo hago, ya, hoy día voy a hacer esto, voy a descansar y voy a estar así relajado, relajada. Entonces, no funciona, porque ya se retrasa tu tiempo, no hace que hagas lo que querías hacer y después cuando llega mañana ya es otra forma y hay otras nuevas oportunidades y eso que dejaste de ayer para mañana, bueno, para hoy, te hacen retrasar otras cosas, otras actividades. Entonces, yo creo que este es un buen buen capítulo para resaltar algunas actividades que yo a diario de hecho, nunca tenemos a la mente tranquila y y siempre tenemos que estar haciendo que nuestra mente tome estas posibles excusas por cambios, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay algo que nos dice, comenzarás a pensar frases como, ¿y si no lo logro? ¿Y si pierdo? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si me sale mal? De hecho, es en todo, es en todo cuando no estamos con muchas ganas, se puede decir, o no es nuestra prioridad, siempre le ponemos excusas.
Siempre, 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 siempre. Nos ha pasado, incluso aquí en la lectura, yo les decía, hagamos esto. "Ah, no, pero no tenemos todavía esto. Hagamos, no, pero todavía. Entonces había que forzar esas mentes excusadas, había que decirles, no, es que hay que ser, yo algunas veces yo tenía que ser muy, ¿cómo se podría decir? Muy firme para que podamos hacer esa actividad. Entonces yo también me río a veces de esas mentes excusas, porque yo también peleo a diario con mi mente. Mi mente siempre es una molestosa. Y yo digo, hago esto, hasta mi mente, no, es que hace esto, no, es que ya está esa persona, no, es que esto ya va a llover, o ya va a salir sol, no, es que luego voy a lavarlo. Entonces, creo que la parte más importante de nosotros es que cuando sientas que tu mente está excusándote, te está diciendo, no, tienes que parar, pensar, a ver, decir, a ver, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Y qué voy a hacer primero? Entonces, lo hago pensando o sin pensar. A veces yo de la cama digo, ya es hora de levantarme, y ya ni siquiera le pregunto a mi mente, yo me levanto así, de volada. Hay un libro que dice la regla de los 3 segundos. Cuenta 3 veces, uno, dos, tres, y ya estás de pie. Entonces, ahí tu mente ni siquiera piensa, no dice, no, está haciendo frío, mejor duerme un poquito más hasta que suene la alarma de las 5:10. No dice, solo tú ya te levantas y cuando te das cuenta ya está prendida la pantalla, ya estás con la camarita ahí encendida. Lo que ahorita tenía que buscar una peinilla para estarme más elegante, sin las mechitas. Pero bueno, Nazao. Gracias, realmente es chévere. Realmente creo que nos invita este libro de Laín García a que nos salgamos de la zona de confort. Cualquier cosa que estés haciendo, cualquier actividad a la que te dediques, esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque esto te va a llevar un poquito más allá, te va a tener buenos resultados cuando ya te das cuenta, que ya has hecho las cosas, y es más fácil cuando de pronto escuchas que gente está quejándote, tú ya estás haciendo, de hecho hasta estás volviendo ya. Entonces, eso es lo bueno. Creo que es la parte muy fundamental. Mi invitación es que al momento que estés sintiendo que estás quejando por algo, de que no tienes tiempo, de que esto, el otro, de que no hay cómo, de que para un momento y voy a hacerlo. Y empieza. Eso es bueno. Gracias. Gracias, Fer. Adelante, Sabi. Gracias, Úrsula. Gracias, Fernando. Muy buenos días. Bueno, estuvo muy interesante el comentario de Fernando y sí, es cierto, ¿no? Todo lo que dijo también a mí me pasa, bueno, más que a todos ustedes, creo que a mí sí, el miedo me domina ante todo y estoy en eso, luchando contra el miedo y las mil excusas que te pone el miedo. Entonces, como dice aquí, ¿no? No dejes que el miedo sea más grande que tus sueños. Y la frase poderosa acá que te hace ver también la vida comienza cuando el miedo termina. Eso es muy cierto. Cuando empiezas a dominar ese miedo, empiezas a vivir, a disfrutar de tus sueños y dejando que ese miedo, dominando a ese miedo. Esa parte donde dice Fernando, no dejarle ni siquiera un segundo a que el miedo intervenga en tus decisiones. Esos 3 segundos que habla, eso es cierto, ¿no? Cuando dices, ¿qué hago? Esto, vas pensando más, ahí está el miedo, donde se interpone a tus decisiones, diciendo no, y si, justo esa palabra, y si, entonces no darle tiempo, es mejor no darle tiempo. Y el ejemplo nomás que pone para levantarse, ay, y si me duermo un poquito, no sé, pero está haciendo frío, me resfrío, ¿qué esto? Ah, pero me voy a dar sueño de repente, no he dormido más, todas esas cositas, ¿no? Entonces es mejor, ya, me levanto, ya me desperté y me levanto, sin darle tiempo al miedo o eso.
Eso es lo que nos pasa para salir de nuestra zona de confort. Entonces debemos aprender a superar el miedo y a salir de nuestra zona de confort para lograr nuestros sueños, nuestros objetivos. También entiendo que nuestra mente puede ser un obstáculo, eso es muy cierto, para lograr todo lo que nos proponemos hacer, ya que nos mantiene siempre en esa zona de confort. Es mejor estar ahí, mejor me quedo acá, mejor sigo haciendo eso. Y también que el miedo es una de las principales razones por las que no tomamos acción, ¿no? A lo que dije que eso nos puede hacer dejar de cumplir con nuestros sueños. También aprendamos a reconocer y a superar las excusas y el miedo para lograr todo lo que nos hemos propuesto. Necesitamos tener, como dice acá, convicción y fe en nosotros mismos, para superar ese miedo. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, Úrsula. Gracias a todos. Gracias, Ari. Gracias, gracias. ¿Alguien más tal vez por ahí quiere comentar? Bueno, bueno, como dice aquí, no dejes que el miedo sea más grande que tus sueños, ¿no? Y muchas veces lo es porque nuestra mente pues siempre nos va a mantener en nuestra zona de confort. Y justamente cada vez que nosotros queremos enfrentar algo nuevo, siempre hay un miedo porque es algo nuevo, ¿no? Y es por eso que nosotros nos quedamos ahí y nos viene, pues, ¿no? Los pensamientos, los autosabotajes, las creencias están justamente ahí, ¿no? Las que no nos permiten avanzar, ¿no? Hacen que nosotros procrastinemos más y nos quedemos ahí, ¿no? En nuestra zona cómoda. Pero cuando nosotros empezamos a enfrentar ese miedo, ahí es donde empezamos a pasar al siguiente nivel, ¿no? Justamente, pues esta lectura nos invita a que nosotros enfrentemos a nuestros miedos con vergüenza, con críticas, que sea lo que sea, ¿no? Porque a veces no queremos salir de nuestra zona de confort porque tenemos miedo a algo, a que nos critiquen o a decepcionarlos tal vez a otros, ¿no? Entonces muchas veces esa conversación que no nos permite avanzar y nos dejamos ahí paralizados prácticamente, ¿no? Así que enfrentar nuestros miedos, como dice claramente aquí, con la acción y con esa convicción, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a accionar, entonces empieza a pasar, ¿no? O sea, pasamos al siguiente nivel prácticamente se diría, ¿no? Y cada vez que nosotros tenemos en nuestra mente, cuando dice la palabra, como dice que le encanta a nuestra mente, ¿no? Y si luego lo hago, y si me equivoco, entonces justamente cuando esté empezando esa frase, el y si, entonces cambiarlo a lo contrario, ¿no? Y si lo logro hacer mejor, o y si esa palabra y si, entonces es un punto clave en el cual nosotros nos damos cuenta. Y ahí estamos empezando pues a salir de nuestra zona de confort y cuando nosotros empezamos pues a salir de nuestra zona de confort, vemos nuevas posibilidades, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, a enfrentar esos miedos, a salir de nuestra zona cómoda y no permitir, ¿no? Porque prácticamente cuando nosotros empezamos a hacer caso a nuestra mente, cuando aún todavía no lo tenemos entrenado, siempre va a llevarnos a una zona cómoda. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, no quiere hacer, no le gusta, ¿no? O sea, su la manera de nuestro cerebro es estar manteniéndonos cómodos, ¿no? Sobrevivientes, eso es, ¿no? Pero nosotros aquí debemos de prácticamente entrenar a nuestra mente y cuando tenemos que entrenar a nuestra mente, ahí es donde sí podemos hacer caso y es prácticamente es como que nuestro socio de nosotros, ¿no? Pero mientras no lo tenemos, no lo hayamos nosotros entrenado a nuestra mente nos va a dominar y nos va a guiar, ¿no? Como dice no guiará tu destino, ¿no? Y prácticamente ahí es donde nosotros le hacemos caso a cada excusa y muchas veces, como dice aquí en el libro, que les encanta vivir en victimismo, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? O sea, a veces uno dice, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué esta vida tengo yo, no? Pero a veces no nos damos cuenta de lo que estamos siendo víctimas, porque nosotros somos los únicos y absolutamente responsables de crear nuestra propia realidad. Somos creadores, o sea, somos parte de Dios y
Tú puedes crear la vida que quieras, el negocio que quieras, el emprendimiento que quieras. Somos creadores y aquí hemos venido a crear, a manifestar eso, ¿no? A poder vivir, a poder crear nuestra propia realidad y no a seguir prácticamente las creencias de los demás, porque muchas veces nos hemos limitado con los pensamientos. O sea, ya había información cuando nosotros habíamos nacido, ya habían cosas que teníamos que supuestamente, entre comillas, he creído como una realidad, como una verdad verdadera y hemos continuado con eso, ¿no? Y justamente para empezar a salir pues de esas creencias es cuestionarnos, no avanzar por avanzar y decir, no, esto es así, así, así tiene que ser, no, no. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos estado pues a través de la cultura, a través de los programas, que hemos estado viendo la información, o sea, todo eso, ¿no? Ha hecho que nosotros pues nos mantengamos en nuestra zona cómoda y que sigamos pues un camino a lo que nosotros no hemos hecho en realidad, no hemos creado esa realidad, ¿no? Pero aquí no te invita a que nosotros podamos crear nuestra propia realidad y ser más grande que nuestro miedo, enfrentarlos, porque lo único que vas a hacer a enfrentar el miedo, ahí es donde vas a empezar a ver, ¿no? Porque muchas veces a veces no quiero enfrentarlo porque no tengo miedo a pasar vergüenza, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, no. Cuando tú pasas esa vergüenza, lo estás enfrentando. Cuando tú pasas ese miedo que tienes, o tal vez miedo a hablar en público, entonces sal con ese miedo, que aunque sea que te critiquen, ahí ya lo estás enfrentando, porque ahí estás siendo tú más grande que ese miedo, ¿no? Como decía Fernando, el miedo siempre va a estar, siempre, 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 en todo, porque cada vez que vamos a querer experimentar cosas nuevas, siempre va a ser algo nuevo y da miedo, pero tú tienes que enfrentarlo ahí, con ese miedo, como dice Fernando, a hablarle al miedo, ¿no? Decirle, vamos a enfrentar juntos los dos. Entonces, prácticamente ya se vuelve tu aliado, ya no está, ya así como que no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, hay que enfrentar el miedo y cuando tú lo vas a enfrentar, estás siendo más grande que ese miedo, ¿no? Bueno, seguimos continuando con la siguiente lectura, aún tenemos 10 minutos. Bueno, y también dice aquí, ¿no? Hasta Jesús de Nazaret era un hombre de acción. Ahí está el gran ejemplo, el líder más grande, ¿no? Jesús. Jesús realmente es algo, pues, es el mejor líder que existe, ¿no? Que ha existido. Y realmente nos invita muchísimo a la acción, al movimiento, al no quedarnos paralizados ahí, ¿no? Y a tener esa convicción a lo que él, cómo es que hablaba, ¿no? Cómo es que le decía al paralítico que se levante, al ciego que vea, ¿no? O sea, prácticamente todo eso que hacía Jesús. Y como decía, ¿no? Dios dice, ¿no? Jesús es el camino hacia el Padre, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando hacemos como Jesús, o sea, seguimos el camino de Jesús, estamos conectados con Dios prácticamente, porque Jesús es un ejemplo muy interesante, o sea, muy grande, en el cual a veces uno no llega a lo que él hacía, ¿no? Pero sí nos invita muchísimo. Él era un hombre muy resiliente, ¿no? No tenía, no, o sea, prácticamente él no era el que decía la fuerza, ¿no? Él fluía. Y cada vez que decía su frase, decía el que tenga oídos, que oiga, ¿no? Entonces él entendía muchísimo, él sabía estos principios. Y por eso es que él ha llegado a tener esa mente iluminada, ¿no? Y para poder hacer eso, entonces es seguir su camino de Jesús y ahí estamos realmente, pues, ¿no? Al camino al encontrarnos prácticamente, ¿no? A reconectarnos con Dios, ¿no? A través de eso, ¿no? Bueno, seguimos continuando con lo que dice el miedo. He tenido miles de problemas en mi vida. La mayoría de ellos nunca sucedieron en realidad. Mark Taiwan. El miedo no existe en realidad. Ahí está. Son solo hechos por nosotros. Aquello a lo que más tememos no es real. El miedo es una anticipación al dolor. Creemos que algo será doloroso para nosotros y entonces aparece el miedo como medio para protegernos, pero no es real. El mañana no existe, solo existe en nuestra mente. Así que el miedo no existe, solo existe en nuestra mente. Ahí está la frase.
Tu mente tiene un trabajo y un propósito muy, muy, muy específico. Su trabajo es la supervivencia. Nuestra mente es como un pastor para sus ovejas. El trabajo del pastor es vigilar por si hay algún peligro. Siempre está en la búsqueda de qué está mal o qué puede estar mal en cualquier situación. Y nuestra mente hace lo mismo. Siempre está gritando, cuidado, atención. Aquí hay un problema, aquí hay otro problema. Puedes comparar a tu mente como una madre preocupada. Está llena de buenas intenciones, pero puede volverte loco. Recuerda, la palabra favorita de la mente es easy. Al decir easy, te estás concentrando en el presente o en el futuro. El mañana no existe, solo existe en nuestra mente. Por lo tanto, los easy no son reales. Nuestro cuerpo tiene dos mecanismos para la supervivencia: crecimiento o protección. Y uno inhibe al otro. Es decir, si estás huyendo de un león, se detendrá todos los mecanismos de crecimiento. Si te pasas tu vida en modo huida, jamás, jamás, jamás lograrás tus sueños. Repito, jamás. Toda tu energía y atención se enfocarán en aquello de lo que estás huyendo, aquello que te da miedo, y dejarás de enfocarte en tus sueños. Pero no es lo más grave, sino que ya sabes que creamos mediante la emoción. Así que estarás creando justamente aquello de lo que huyes. Recuerda, aquello en lo que te concentras se expande. Un estado permanente en el sistema de protección provocado por el miedo puede hacer tambalear tu salud y hasta la economía de un país como Estados Unidos. Durante el ataque del 11 a las Torres Gemelas, el país se puso en tal estado de alerta que su economía se desmoronó junto a las torres e hizo que el propio presidente interviniera. Sabiendo esto, si tu economía, tu salud o tus relaciones van mal, revisa en qué estado estás viviendo: en protección o crecimiento. ¿Crees en las crisis? Ya sabes en qué estado te encuentras y cuáles son sus consecuencias. ¿Crees en la enfermedad? Ya sabes. ¿Crees en el amor? Duele. ¿Crees que el amor duele? Que Dios te coja confesado. Analiza si esos miedos son reales, si son necesarios. Durante nuestros seminarios de intensivo Vuélvete Imparable, con la experiencia de Camina por el Fuego, las personas se ven sometidas a una serie de pruebas en las que, a partir de la experiencia, determinan que la mayoría de los miedos no son reales. No es lo que te ha dicho siempre, no es lo que te han dicho siempre, es lo que tú crees acerca de lo que te han dicho, que determinará tu manera de vivir. Nada tiene poder sobre ti excepto el que tú le das. Bueno, hasta ahí vamos a leer la lectura. Adelante, Fer. Gracias, me da chiste que me das a mí. Pero bueno, pero bueno, como decía el miedo, bueno, aquí el autor es que le toma de otra forma, pero hay muchas maneras. Lo bueno es que cuando nuestra mente está en constante lectura, nuestra mente siempre encuentra conceptos diferentes. Yo en la anterior vez le dije que
eh, el miedo nunca se va a ir, el miedo siempre está, ¿sí? Y que hay que hacer una alianza con el miedo y ir con el miedo acompañado. Acá nos dice que no existe, o sea, no es real, o es lo que nos imaginamos porque creemos que va a ser doloroso con nosotros mismos, y nos protegemos. Entonces es una protección y nos dice que no existe. Eh, bueno, por ahí van. Y si existe, pues le hacemos nuestro amigo y nos vamos juntos. ¿Qué les parece? Entonces, lo bueno, lo bueno que nos muestra el autor aquí, que nosotros debemos, o que yo también debo poner en práctica, eh, la, las palabras y si no te van a funcionar. O más bien, que también debemos practicar. Yo leí en otro libro que decía, cambiemos los y si no puedo por los y si puedo, y si me sale bien, y si puedo esto, y si suceden las cosas, y si me hago millonario, y si hago esto, y si funciona, y si mi mamá dice que sí, y si mi novia dice que sí, y así. Entonces, son cositas que de pronto aquí nos dice que no digamos el easy o cambiemos o todo eso, pero hay otra forma también de combinarlas. Sí, entonces la vida es maravillosa. Cuando encuentras el tema de aprender cada día, de hacerte más valioso el 1% todos los días, ves cosas que puede funcionar. Por ejemplo, si tu mente ya está acostumbrada a decir, y si no funciona, solo dices, ¿y si funciona? O sea, cambias como el concepto y te das cuenta de que estabas diciendo lo mismo, pero ahora le cambiaste la diferencia y funciona muy bien. Entonces, yo creo que el libro nos muestra también, bueno, aquí no comparto mucho, o sea, solo que le faltaría un poco más, le faltaría agregar el, y si puedo, y si hay cómo, y si lo logro, entonces podría ser que sí son reales. Porque aquí dice, por lo tanto, los easy no son reales. Entonces yo le diría, sí son reales, solo que hay que cambiar el concepto. Y, y lo chévere es que cuando enfocamos nuestra energía a algo que sí queremos lograrlo, que estamos muy convencidos de que se lo va a hacer, esa energía empieza a subir de nivel, a ir creciendo cada vez más y nuestra vida empezará a dar un cambio magnífico. Y nos muestra que no debemos vivir huyendo por algo, porque si es que, y no funciona también, yo también me ha pasado de que yo quiero evitar algo o evitar a una persona. No sé si les ha pasado alguna vez en la calle. Ves a alguien que por ahí tuviste un pequeño roce, algo así pequeñito, pero que ya no le quieres ver o por esta ocasión no. Y cuando vas pensando en eso, justo aparece. Y dices, ay, la miércoles, voy a pasar por la otra vereda. Entonces te vas y te excusas o vives huyendo, pero hay un momento donde ya te enfrentaste. Entonces tienes, o si vives huyendo, es muy feo porque es como que pierdes ese ritmo, esa fluidez, ese amor que tanto quieres para tu vida. Entonces, no hay forma de que vivas huyendo. Tarde o temprano siempre vas a tener que enfrentar, dar la cara o alguna cosa va a suceder con tal situación. Entonces, y además, vivir huyendo te toma más energía que vivir en paz y en armonía. ¿Por qué? Porque dices, tu cuerpo se pone tenso y dices, ay, otra vez, y mejor me voy por acá. Y tu cuerpo hace un esfuerzo para huir más, y tu cuerpo empieza a ponerse en modo barrera, en modo protección, como el antivirus y empieza a forzar más y necesita más energía todavía para que huyas más rápido y para que vayas más rápido y no te dejes ver al menos. Entonces, no funciona, no funciona. O más bien, creo que este libro está chévere, chévere. Me encanta este libro porque dice que más bien vivamos en fluidez, en armonía con Dios, con el universo. Este, que si es que mi economía está mal, mi salud, mis relaciones están mal, debo ponerme a parar qué es lo que en qué es lo que estoy creyendo, sí, obviamente, qué es lo que estoy creyendo, qué son las cosas
qué me está pasando conmigo mismo. Y aquí de hecho nos invita también al intensivo Vuélvete Imparable. Bueno, y creo que deberíamos ir algún momento también para experimentar. Y nada tiene poder sobre ti excepto el que tú le das. Entonces, creo que siempre nos hacemos también un concepto y es como nuestra mamá. Yo recuerdo que mi mamá decía, "Ah, no quiero mandar a mis hijos porque, ¿y si les pasa esto? ¿Y si lo otro?" Y le ponía, pero mil cosas así. Entonces, no funciona nada. De hecho, a veces siempre decía, mamá, déjales, o sea, si es que usted pone eso, no va a pasar nada, tranquilo. Y decía, no, es que es una ciudad y tal. Entonces, hay que, o sea, hay que entenderles a las mamás, hay que entenderles muy bien porque, por una parte, quieren protegernos, le quieren proteger a sus hijos, es una naturaleza, es natural, es por naturaleza que quieren una protección para sus hijos, para sus hijas, pero si es que lograran tener un poco más de conciencia, y si es que aquí también hay mamás, les invito a que tengan un poco más de conciencia, porque a veces esas cosas que, que dicen que, y si no, y si les pasa esto, o si tratan de proteger, es para peor. Sí, es para que suceda mismo la cosa, o sea, le entregas la energía al universo para que eso suceda. Pero ¿qué pasa si es que sueltas eso y dices, está bien, confío en Dios, que todo sea o que pase en armonía con el universo, que eso lo que va a hacer sea con unos buenos resultados, fluyendo en paz y tranquilidad? Eso le darás mucho más, eso hará que le des mucho más poder a tus hijos y tus hijos o tus hijas entren en más confianza, creo yo. Entonces, em, ¿cómo se podría decir? No hablo desde la experiencia de mamá o papá, pero hablo desde la experiencia de tener alguna cosa, un objeto o lograr algo. ¿Sí? Porque yo normalmente también quiero protegerme, mi cerebro siempre busca protección. A veces cuando hay oportunidades digo, "Ah, no, 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 y otra vez me voy a endeudar, y esto va a pasar, y si me endeudo no voy a poder pagar la deuda, y si hago esto no va a funcionar, y si ya no tengo más clientes, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo pago la deuda?" Entonces mi cerebro dice, tranquilo, hagamos lo que tenga que hacer, fluyamos. Y si no lo logramos, no pasa nada, lo devolvemos y listo. No va a ser nuestro y ya. Entonces, creo que la armonía, la paz con el universo es lo mejor, nos dice este magnífico libro. Muchas gracias. Gracias, Fer. Adelante, Sari. Gracias, gracias Fernando, gracias Úrsula. Bueno, de la lectura de hoy entiendo que el miedo es una anticipación al dolor y no es real. El miedo también no puede tener consecuencias negativas en cuanto a nuestra salud, nuestra economía y nuestras relaciones. Em, es muy importante reconocer y separar el miedo para vivir una vida plena y feliz, ¿no? Y debemos comprender que el miedo no es real, nos dice en la lectura, no existe, ¿no? Y debemos aprender a enfocarnos en el crecimiento, más no mejor dicho, dejar ir el miedo y la protección. Eso es lo que me llevo de la lectura de hoy. Y gracias, gracias Úrsula por la lectura, gracias Fernando, gracias a todos los que están presentes aquí. Gracias, Sabi. Gracias, gracias por sus comentarios. Gracias por lo que están siempre comentando ahí y aprendemos también nosotros, ¿no? Bueno, como dice aquí claramente, bueno, aquí nos dice prácticamente cómo es que nuestro cerebro funciona, nuestra mente funciona, ¿no? Y su propósito de nuestra mente es proteger, como una madre protectora, ¿no? O como un pastor que protege siempre está pendiente, ¿no? De que esto va a suceder. Ese es su trabajo de nuestra mente. Y justamente nosotros el miedo lo hemos aprendido. Y por eso es que nosotros lo tomamos como una verdad y lo interpretamos de esa manera, ¿no? Pero claramente aquí nos dice que el miedo no existe.
Entonces, solamente son interpretaciones que nosotros lo hemos dado como un miedo, ¿no? Es como cuando nosotros, por ejemplo, nacemos, somos niños pequeños, no tenemos miedo a nada, o sea, en lo absoluto no tenemos miedo, pero los familiares o papá, mamás que están a nuestro lado siempre dicen, "No, cuidado, te vas a caer". Entonces como que ahí nos implantan el miedo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hemos aprendido nosotros y justamente eso lo hemos tomado como una realidad, lo hemos creído y lo hemos aceptado y lo hemos visto de esa manera, ¿no? Y aquí nos da a conocer de que realmente el miedo no existe, el futuro no existe. O sea, simplemente es el presente, ahora, ¿no? Es el momento, ¿no? En el cual nosotros estamos viviendo las experiencias y nuestra mente es el que pues empieza a hacernos interpretar con el miedo porque lo hemos aprendido. Y justamente aquí dice, nada tiene poder sobre ti excepto el que tú le des o le das, ¿no? Y eso nosotros lo hemos dado, sí, lo hemos aceptado el miedo como miedo, ¿no? Y claramente como ya lo hemos aceptado el miedo como miedo, entonces eh, para poder nosotros empezar a enfrentar al miedo, pues es aceptarlo, ¿no? Y avanzar junto con eso. Pero en realidad no existe el miedo. O sea, es depende de nosotros cómo poner la interpretación y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el miedo no existe, simplemente ha sido creado por nosotros, pues empieza pues a hacerte ver mucho más libre, ¿no? O sea, donde que prácticamente, wow, o sea, no existe el miedo. Y por eso es que decía Jesús, ¿no? Aún cosas mayores ustedes podrán hacer, ¿no? Pero como nosotros lo hemos tomado como interpretaciones, lo hemos aprendido todo esto, entonces ahora nos queda pues accionar, enfrentarnos a ese miedo que nosotros le hemos dado como miedo, ¿no? Como esa interpretación. Claramente aquí nos dice, nuestro cuerpo tiene dos mecanismos para la supervivencia, que es el crecimiento o protección. Cuando nosotros empezamos a huir de ese miedo que aparentemente tenemos miedo, también va a tener consecuencia en nuestro cuerpo. Y entonces va a haber una enfermedad o algo, ¿no? Porque es a través de la emoción y las emociones también están relacionadas con nuestro cuerpo y justamente ahí aparecen pues las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y de ahí es donde empezamos pues ya a no disfrutar la vida como tal, nos permitimos vivir en ese miedo y empezamos pues a tener, ¿no? Una enfermedad o mala economía, malas relaciones y todo eso es lo que pasa y lo que sucede, ¿no? A esa interpretación que lo hemos dado como un aparentemente miedo, ¿no? Así que ahora con esta información que tenemos pues somos libres totalmente, ¿no? El miedo no existe, a seguir, accionar, vivir el presente desde el amor, siempre desde el agradecimiento, porque cada situación que pasa, pues es para algo mejor, ¿no? Para algo mejor. Y estar alerta, como dice claramente aquí al decir la palabra easy, ¿no? Easy es pues de nuestra mente lo más favorito, en el cual pues nos hace quedar en nuestra zona de confort y no nos permite avanzar, ¿no? Así que, como dice, nada tiene poder sobre ti excepto el que tú le das. Me quedo con esa frase y nos despedimos y mañana seguimos continuando con nuestra lectura y nos vemos mañana. Que tengan un excelente y un bendecido día. Gracias Fer, gracias Sabi, gracias Olger, gracias Marta, Cindy, Natalia, Karina. Que tengan un excelente y un bendecido día. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.